Damos la participación a el último ponente para después pasar a nuestra ronda de preguntas y comentarios. Maestro Nicolás Moreira Alanís, con la ponencia titulada Anotaciones acerca de la educación en artes en Lima y Charcas en los siglos XVII y XVIII. Bienvenido y adelante. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos y todas y gracias Mari Carmen y en particular a Juan Manuel, a Celina y a Bitsu que se han ido contactando de alguna manera para invitarme y bueno, exponer acá como está en el título, ¿no? Anotaciones de una manera muy somera, algunas particularidades de lo que eh, fue la enseñanza en la Facultad de Artes, tanto en Lima como en Charcas, ¿no? El interés viene por el lado por un lado, parte de lo que es el recorrido en mi tesis de doctorado, eh, pero sobre todo el interés de ir rescatando algunos elementos que permiten tener una idea de a poco un poquito más acabada de lo que fue la educación escolástica en el Río de la Plata y en las tierras de la banda oriental, ¿no? Eh, Sobre todo porque muchos de los intelectuales que se formaron en la escolástica humanista, bueno, se formaron en Charcas, en Córdoba y también en Buenos Aires, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, así que un poco de tiempo para después para las preguntas. El pasado 27 de marzo de este año se cumplieron 400 años del establecimiento de la Universidad San Francisco Xavier de Charcas, en Chuquisaca, en ese momento, ahora Sucre, cuando es otorgada la patente fundacional en 1624. El modelo de organización institucional y estudios será el de la Universidad de San Marcos de Lima, derivado del modelo salmantino. En estas universidades, la Facultad de Artes tendrá su relevancia como formación propedéutica. En sus aulas, los estudios y comentarios a obras del escolasticismo medieval y salmantino fueron fundamentales, nutridos y motivados por las investigaciones desarrolladas también en México. Las universidades que se fueron fundando en América desde el comienzo de la dominación española tomaron y recibieron el modelo de Salamanca. Por un lado, el establecimiento de los estatutos y prerrogativas para su fundación vinieron por vía de decretos reales y pontificios, y por otro lado, este modelo salmantino fue incorporado con algunas variantes, aunque mínimas, en cada contexto americano, y a través del tiempo se fue ajustando a las necesidades y experiencias propias del virreinato. El modelo salmantino implicaba el establecimiento del studium generale bajo el auspicio de órdenes religiosas y apuntando a la formación de clérigos, teólogos y juristas. También este modelo incluía exenciones, fueros y privilegios para la docencia y gobierno de la misma. Las primeras fundaciones en Santo Domingo, México y Lima tuvieron esta impronta de enseñanza escolástica, ya con aspectos del humanismo europeo de esa época. La constitución de las cátedras y cursos son un derivado salmantino, y no es de extrañar ya que los iniciadores y maestros de estas universidades se formaron en esa universidad, en la madre patria. Ismael Quiles, en Filosofía Americana de los siglos XVI al XVIII, de acuerdo con Furlong, divide tres etapas, plantea tres etapas de la escolástica en América. Una primera etapa del 1550 a 1630, que es como de restauración escolástica, iniciada en Castilla y luego trasplantada a los reinos de las Indias. Una segunda etapa de 1630 a 1767 de afianzamiento, pero también progresiva y lenta decadencia de la escolástica, sin dejar de existir. Y una última etapa de 1767 a 1810 aproximadamente, de eclecticismo, en la cual se presentan pensamientos de base escolástica, pero impregnada de conceptos científicos ilustrados. La época de la que ofreceré algunas informaciones pertenece a este tránsito entre la primera y la segunda etapa, y particularmente en los estudios en artes, tanto en Lima como en Charcas.
¿no? En el Virreinato del Perú. La fundación de la universidad en la Ciudad de los Reyes fue ya solicitada por el Cabildo hacia 1550. La Real Cédula del 51, a nombre de Carlos y la reina regente Juana, instala los estudios superiores universitarios, con sede en el convento de los dominicos y con los privilegios propios de la Universidad de Salamanca. Esta instancia había sido promovida por Fray Tomás de San Martín, quien se convierte en cierta medida en fundador de la universidad. Bajo el virrey Toledo, hacia 1571, la universidad se seculariza, nombrándose un rector laico. De esta época se comienzan a establecer las constituciones estatutarias, tomando el ejemplo de las de Salamanca. En 1588 se reafirma la concesión de privilegios a San Marcos de Lima mediante cédula real de Felipe II, que valora el ejercicio de las letras que se desarrolla allí y establece, cito, que de aquí en adelante todas las personas que en dicha universidad se graduaran gocen en todas las Indias occidentales, islas y tierra firme del mar Océano, de las libertades y franquezas de que gozan en estos reinos los que se gradúan en el estudio y universidad de la ciudad de Salamanca. El mismo Fray Tomás de San Martín solicitó en 1552 la fundación de otra universidad en la ciudad de La Plata, Chuquisaca, en la provincia de Charcas. Y el emperador Carlos V concedió el permiso por la Real Cédula de 1552, afirmando, cito, tenemos por bien que haya y goce el dicho estudio de todos los privilegios, franquezas y exenciones que tiene el que goza el estudio de la dicha ciudad de Salamanca. Sin embargo, no se procedió de hecho a establecer la institución y deberán pasar 69 años para que en 1621 se comience a pensar su real posibilidad. En ese año se funda y comienza a funcionar un colegio jesuita en Chuquisaca y este será la base para la fundación de la universidad en 1624. Ya en ese año, bajo la dirección del padre Juan de Frías Herrán, se establecen las primeras constituciones, las cuales con el correr del tiempo se irán modificando y ampliando hasta la época de la expulsión de los jesuitas, en el siglo XVIII. También en este año, 1621, mediante el breve insupereminente de Gregorio XV, o sea, a los obispos de Indias, el conferir grados académicos con valor universal, a quienes estudiarán al menos 5 años en colegios jesuitas. Esto afecta a la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, en tanto que en 1627 el arzobispo de Lima asume esta prerrogativa para con las instituciones del virreinato, entre ellas la de Charcas. De esta forma, Charcas mantendrá filiación directa con Lima y por lo tanto tomando como suyo el modelo salmantino. Según Guillermo Frankovich, en el pensamiento universitario de Charcas, dice, los libros indicados por las constituciones eran casi en su totalidad los mismos que se habían adoptado por la Universidad de Lima. Frankovich está haciendo referencia a los libros en la formación en artes de la Universidad de Charcas. Un cuadernillo, heredero de las especias medievales, de 1669, titulado Disputationes in Universam Aristotelis Philosophorum Principis Dialecticam, del padre Andrea Pardo, profesor de artes, particularmente avesado en latinidad, contiene unas súmulas de dialéctica. En la introducción a los estudiantes agiropolitanos, el padre Pardo augura el descubrimiento de riquezas de conocimiento a través de los métodos expuestos en la dialéctica. La lógica era la primera parte de los estudios de filosofía y comenzaba con las súmulas de dialéctica. Luego se continuaba con el estudio de cosmología, ciencias naturales, psicología y metafísica. Acerca de textos disponibles y exigidos en los estudios, poco se sabe, si bien hay noticias de la lectura de cuadernos con comentarios a la segunda parte de la física de Aristóteles, según Tomás de Aquino, y posiblemente otros comentarios de la Quinate. Tal vez las noticias disponibles de otras instituciones superiores, jesuitas, en el virreinato, como el Colegio San Borja de Cusco, permitan dar cuenta de forma más ampliada sobre las lecturas para los estudios en artes, así como en teología. La opúscula omnia de la Quinate, 12 cuestiones podilibetales, parte segunda y tercera de la Suma Teológica, comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, etc. Pero también cuestiones al libro cuarto de las sentencias por Dulce Escoto y textos de Domingo de Soto, Luis de Molina y Francisco Suárez. En la Universidad de Lima, los textos a leer por los catedráticos durante el año son determinados por el rector, tal como se especifica en el modelo salmantino. Título segundo, Constitución 19 de 1636.
En artes, donde hay 3 cátedras, cada una de estas debe leer 2 lecciones, una después de prima, luego de las 6 horas, y otra en la tarde después de vísperas, luego de las 18. Y dice que el año, que una comenzare súmulas, la otra lea lógica y la otra filosofía. Esto está en la Constitución 2. Las lecturas definidas para los exámenes de licenciado, tanto en medicina como en artes, muestran en cierto modo los autores que se comentaban durante el año lectivo, ¿no? Filosofía natural, el Verticera de Hipócrates, el canon de Avicena, textos de Aristóteles sobre filosofía natural, lógica, metafísica, etc. El cargo de catedrático en arte se alcanza por oposición mediante una elección asignada por el rector, para la cual se presenta un postulante opositor que lee y comenta el texto asignado en el correr de una hora. Para preparar el opositor tiene 24 horas previas o puede a veces extenderse por razones circunstanciales hasta 36 horas previas. Luego de la lectio del opositor, los demás opositores respondientes pueden plantear sus objeciones y argumentar, lo cual puede llevar algunos días más. En estas constituciones hay normativas concretas sobre la nulidad del acto de oposición para quien utilice favores y conexiones con personas influyentes del gobierno o de la Iglesia. En la Constitución 23, que practique sobornos, Constitución 25, quien no se presente en el tiempo indicado de la oposición, Constitución 24, o quien sea suplantado en la lectio sin autorización del rector, Constitución 26. El tiempo de una hora asignada a la lectio de oposición en artes debe estar destinado exclusivamente a este fin, por lo que se exige que, cito, no haga oración ni arenga, y si alguna oración hiciere, no se conumere el dicho tiempo y en acabando de leer puede hacer plática en romance, en que refiera su calidad y suficiencia y encomiende su justicia, sin agraviar a los demás opositores, so pena de 20 pesos. La elección dentro de un proceso examinador debe cumplir entonces con una serie de exigencias formales muy definidas en cuanto al tiempo destinado, así como en relación al modo de expresión. Las penas conmutadas a los opositores y respondientes se cumplen mediante un pago de multa y a veces con suspensión de actividad. Esta formalidad del acto de disputa en oposiciones y exámenes tiene su fuente en las normativas universitarias medievales, en donde la disputatio se consolida como una actividad fundamental en los estudios superiores. Luego del proceso de la oposición, viene la votación de los presentes en el claustro, el rector, conciliarios y los doctores, bachilleres, también estudiantes que tuvieran un curso, el sacerdote y el presbítero. Cada uno de estos grupos tienen un peso relativo al momento de votar. Respecto al maestro en artes, este puede estar en el claustro y votar siempre y cuando no sea menor de 25 años, pero puede estar en actos públicos y exámenes de la facultad. También puede participar de exámenes y oposiciones de otras cátedras si es invitado. El lugar que ocupe el maestro en artes, en el claustro, se estipula según orden de grado y de preeminencia de cátedras. Primero el teólogo y jurista en relación al grado, luego el médico y finalmente el maestro en artes, ¿ah? Que es Constitución 3. También el artista puede entrar y objetar en examen y votar en examen de medicina y viceversa. Así como el teólogo puede entrar al de artes, replicar y argumentar al maestro que esté examinando. Y el bachiller en artes puede votar en cátedra de teología si es que al menos fue oyente en un curso de esa cátedra. En relación a la forma de acceder a niveles de grado bachiller y licenciado, se alcanza mediante pruebas examinadoras frente a un tribunal de 7 miembros, entre maestros y doctores, algunos de otras cátedras y a veces provenientes de otras universidades. En estas instancias de examen en artes, el opositor que se presenta para alcanzar el título de bachiller o maestro tiene derecho a responder 2 de los 3 argumentos que puede exponer el maestro o doctor correspondiente. En el examen de licenciado en artes, se sostiene que debe haber 2 representantes de órdenes religiosas por acto. Una vez alcanzado el grado para enseñar en artes, el responsable de cátedra tendrá un salario anual de 500 pesos, así como recibirá pagos relativos a la integración de tribunales de examen. Por ejemplo, el bachiller de artes debe pagar al maestro que argumentará en su examen 8 reales. Apruebe o no el pasaje de grado. Entonces, está en la Constitución 38. Y al licenciado en artes debe pagar a cada maestro 24 reales, 2 gallinas y 2 libras de colación. Para doctorarse, el postulante debe pagar al maestro en artes 30 reales, 3 gallinas y 3 libras de confitura y unos guantes.
De esta forma vemos que los estudios universitarios en el virreinato no eran fácilmente accesibles en cuanto al costo. Solo los jóvenes pertenecientes a familias nobles o hijos de una clase comerciante y productora enriquecida podían acceder a los grados sucesivos de bachiller, licenciado y maestro doctor en artes, pensando además que una opción podría ser fijar la meta de dictar cátedra en artes, pero en otros casos el trayecto curricular llevaba a tomar artes como estudio propedéutico para alcanzar los grados, gracias, gracias Mari Carmen, para alcanzar los grados de Derecho, de Medicina y de Teología. Como si fuera poco, una vez alcanzada la habilitación académica para ser maestro en artes, se debía abonar por los derechos de magisterio a la universidad. El maestro en artes debía desembolsar 80 reales al arca de la universidad, 80 reales al rector, 60 al maestro escuela, 60 reales al decano, al bedel principal 30 reales, 20 reales al otro bedel, 30 libras de colación, 3 gallinas y unos guantes a cada maestro o doctor de la facultad, además de gallinas y libras a los anteriores cargos citados en la Constitución 61. La única salvedad que permitía cierta esperanza de estudios superiores para los pobres, por lo menos con bajos recursos, está en la Constitución 72 del título 11, donde se dice que si fueran tan pobres que no pudieran pagar las propinas por entero, que el claustro las modere en mitad de ellas, constando de tal pobreza. Por lo tanto, los estudios en artes de las universidades virreinales de Lima y Charcas tomaron como modelo organizativo y curricular, así como en relación a las prerrogativas institucionales, a Salamanca, y esto está estipulado en sus actas fundacionales y en las cédulas reales. Sobre Charcas sabemos menos, mucho menos que Lima, sobre la organización curricular y los textos utilizados en artes. Podemos asumir que, tomando en consideración la información proveniente de instituciones jesuitas, como el Colegio de Cusco, la Universidad de Córdoba, y tomando como modelos universitario, el modelo universitario virreinal a Lima, en Charcas se estudiaba, leía y comentaban obras de Aristóteles, Tomás de Aquino, de Duns Scoto, escolásticos salmantinos, textos de Cicerón en clases de latinidad, textos científicos médicos en comunicación con la cátedra de medicina, etcétera. De esta forma, los jóvenes americanos se forman en la mentalidad de la cultura escolástica, en la tradición del comentario y la disputa, se convierten en maestros y comienzan a desarrollar ideas y doctrinas aplicadas al contexto americano. Doctrinas que lentamente irán nutriéndose con la recepción de las nuevas ideas ilustradas y la ciencia del siglo XVII y XVIII.